Muy buenas noches con todos los presentes. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. Y por favor, si me confirman, si me pueden escuchar y si pueden ver la presentación, por favor. Buenas noches, doctor. Si se escucha y está visible la pantalla. Le agradezco. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar temas relacionados con lo que se refiere a neurocrítico. Vamos a empezar con algo que es muy frecuente, igual en los servicios de emergencia, y algo que puede ser motivo de consulta para ustedes como personal de salud en el primer contacto con este tipo de pacientes. Entonces vamos a dar el abordaje del paciente con trauma craneoencefálico y que básicamente va a ser la gestión que ustedes como personal de salud van a ofrecer, o más o menos hacia dónde va enfocado el manejo del paciente. Nosotros lo conocemos como el paciente neurocrítico. En las unidades de emergencia o en las unidades de cuidado crítico, estos pacientes normalmente ¿sí? Son pacientes jóvenes, que en su gran mayoría el motivo del trauma por lo general tiene que ver con accidentes de tránsito, riñas, ¿sí? O caídas. Son una de las principales causas en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a dar el abordaje de este tema que es bastante frecuente y muy importante? Y es una de las principales causas de lesión, incluso permanente, en los adultos jóvenes, que son los principales, la población principalmente comprometida de esta entidad o de esta patología. En lo que se refiere a la lesión cerebral traumática, ¿sí? O el trauma craneoencefálico, vamos a decir que es una de las principales causas de muerte, ¿sí? Y una de las principales causas también de discapacidad. Bueno, estas son estadísticas que en 2013 aproximadamente 2.5 millones de consultas en emergencia fueron causadas por trauma. Estas 282,000 hospitalizaciones por este motivo y 56,000 muertes relacionadas por lesión cerebral traumática en los Estados Unidos. Muchos sobrevivientes, ¿sí? A estas lesiones, lamentablemente, cursan con secuelas que muchas de estas van a ser permanentes y de alto grado de severidad, ¿sí? Lo que también no solo es no solo es un problema para el paciente, ya que muchos de esta población, como les mencionaba, son poblaciones económicamente activas, es decir, gente joven que está activamente en su trabajo, que quedan con una secuela y una lesión permanente que va a limitar precisamente su desempeño y no solo va a constituir un problema para el paciente, sino ya va a convertirse en un mal social. ¿Qué quiere decir esto? Ya su familia, ¿sí? Va a limitar los recursos que generaba el paciente, va al contrario a ser una fuente de consumo de ingresos importante desde el punto de vista económico, va a ser muy oneroso. Los cuidados que va a necesitar este paciente van a ser muy amplios, ¿sí? Va a incrementarse onerosamente los costos en medicamentos, fármacos, terapias, cuidados, consultas, ¿sí? Y obviamente el contexto social dentro de la familia va a tener un impacto, si es un padre de familia, en su esposa, en sus hijos, o en su defecto, dependiendo el miembro de la familia que se encuentre afectado por esta enfermedad, ¿no? Se habla que en el 2010
tuvo un impacto económico, ¿sí?, en los Estados Unidos de alrededor 76.5 millones de dólares en costos, ¿no? Tanto directos e indirectos, de lo que hablábamos. No solo la atención en etapa aguda del paciente con lesión cerebral traumática, sino también todos los gastos que va a generar, incluso mucho después del alta, ¿no?, en la reinserción de este paciente y dependiendo de las consecuencias con las que quede este paciente. Entonces, por eso es que la inversión, ¿sí?, que se hace en todo esto, o en la mayoría de enfermedades que tienen un alto costo en cuanto a salud pública, se invierte mucho en prevención, ¿no? ¿Qué es el trauma craneoencefálico? El trauma craneoencefálico va a ser cualquier lesión o injuria, ¿sí?, que sufra, sea el tejido, ¿sí?, en este caso el tejido, eh, o el cerebro o las estructuras, ¿sí?, aledañas, en este caso al cerebro. O como otro tema, ¿sí?, se verá el trauma raquimedular, que es tema de otra charla, pero el trauma craneoencefálico o la lesión cerebral aguda muchas veces está derivada de cinemáticas de alto impacto. Es muy frecuente, como les mencionaba, riñas, ¿sí?, caídas, accidentes de tránsito, accidentes sobre todo en vehículo moto, ¿sí?, van a ser los detonantes o van a ser los principales causales de esta enfermedad o de esta entidad. Entonces, ¿sí?, una vez que ya ha ocurrido el evento, en este caso, independientemente de la causa que habría generado el trauma craneoencefálico, la lesión cerebral traumática, vamos a iniciar con el abordaje de este paciente, ¿no? Entonces, como sabemos, pueden ver ustedes en la fotografía un accidente de tránsito en el que el conductor, sí, sufrió un politraumatismo y dentro de este politraumatismo tuvo un trauma craneoencefálico, ¿sí? Todo empieza y el manejo de estos pacientes está enfocado, ¿sí?, en una atención lo más temprana posible. Por eso es que el manejo ya debe dárselo desde el sitio del accidente, desde el primer abordaje que precisamente lo va a dar el personal de atención prehospitalaria. Entonces, el personal de atención prehospitalaria tiene como objetivos, ¿sí?, prevenir y dar tratamiento, en este caso, para evitar que estos pacientes con lesión cerebral traumática sufran de hipotensión e hipoxia, que vamos a ver, va a tener, en este caso, una relación directa con lesiones cerebrales secundarias y sobre todo con el pronóstico de estos pacientes. Los pacientes van a ser totalmente vulnerables desde el momento del accidente, en las primeras 24 horas, a estos cambios de hipotensión e hipoxia, que se los debe, desde el sitio y de primera atención, se los debe prevenir. Los cambios en el manejo prehospitalario, ¿sí?, que inicialmente se han dado, se han hecho estudios con respecto al abordaje de la vía aérea en el campo prehospitalario. Lamentablemente, los resultados no han sido los mejores o los esperados, ¿no? Un paciente asegurado la vía aérea, producto de un trauma craneoencefálico, en este caso, que se haya intubado o se haya dado un manejo avanzado de la vía aérea prehospitalaria, en los estudios o en la información que tenemos, no han tenido los mejores resultados porque muchos de esos abordajes han tenido complicaciones, ¿sí?, sea por intubación esofágica, por desplazamiento del tubo, por lesiones cervicales y demás, o falta de experticia o formación del personal para poder, en este caso, asegurar una vía aérea definitiva. Entonces, lo más recomendable, lo que se busca, ¿sí?, es en aquellos pacientes que tengan criterios de criterios de intubación, si no es posible acceder a la vía aérea, ¿sí?, garantizar el aporte de oxígeno y garantizar que el paciente, ¿sí?, mantenga saturaciones u oxemias entre 90 y 93%. En el caso que el paciente cumpla con criterios, como ya hemos visto en insuficiencia respiratoria o en el caso de traumatismo o politraumatismo, en este caso en trauma craneoencefálico,
Las indicaciones de intubación, si no es posible desde el punto de vista del proveedor de salud, estamos hablando en atención prehospitalaria, la opción es oxigenar al paciente con bolsa mascarilla, ¿no? O dispositivos como máscara laringea o garantizando el flujo de oxígeno para mantener oxemia sobre el 90%. Eso sería en el abordaje inicial, en la atención prehospitalaria, los principales objetivos del manejo del paciente con lesión cerebral traumática. Estos pacientes, ¿sí? Estos pacientes que son abordados por los servicios médicos de emergencia, muchas veces no tienen quizá la experticia para garantizar una vía aérea definitiva, pero sí están capacitados para garantizar un flujo adecuado de oxígeno y garantizar una adecuada oxemia de estos pacientes, ¿sí? Muchos de estos pacientes pueden tener alteraciones en la ventilación, ¿sí? O hipoventilar, producto de una disminución del sensorio y lo que va a provocar una retracción de la lengua hacia la parte posterior. Entonces, cuidando la columna cervical, podemos abrir la vía aérea. O en este caso, aspirar secreciones, poner una cánula orofaringea, nasofaringea, que va a garantizar o mejorar en este cambio el intercambio gaseoso. Otra de las cosas que podemos utilizar es precisamente, ¿sí?, dispositivos que van a garantizar la vía aérea, como habíamos mencionado, alternativos. La máscara laringea es uno de los dispositivos que tenemos a la mano de fácil introducción hacia la vía respiratoria y que va a garantizar un adecuado intercambio gaseoso. Otro de los pilares, ¿sí? Otro de los pilares en el manejo de estos pacientes en el abordaje inicial por parte del personal de atención prehospitalaria es dar soporte en la inestabilidad hemodinámica. Como les decía, la hipotensión va a tener un impacto directo en la lesión cerebral traumática porque va a tener varias implicaciones, sobre todo una lesión cerebral secundaria. Va a tener un impacto acerca del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? O incluso en la presión intracraneal. Entonces, la hipotensión va a causar seria afectación en el tejido cerebral si es que no se la tiene en cuenta en el momento del abordaje de estos pacientes. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, o el personal de salud que da el primer abordaje en los pacientes con lesión cerebral traumática, es valorar el nivel de conciencia, ¿sí? En lesiones más graves, los niveles de conciencia pueden estar bajos o, en su defecto, en estadios iniciales del momento del abordaje, el nivel del Glasgow, la valoración de la escala de Glasgow puede variar. Como nosotros ya habíamos revisado previamente, todo paciente con escala de Glasgow menor de 8 está indicado asegurar la vía aérea. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un Glasgow fluctuante 10, 9, que está al límite y lo vamos a transportar, es mejor, ¿sí?, en este caso, garantizar que esa vía aérea esté permeable, que esa vía aérea esté útil para hacer una adecuada oxigenación y el paciente precisamente no curse con niveles de hipoxemia. Otro de los pilares precisamente, ¿sí?, en la evaluación de la atención prehospitalaria del paciente con lesión cerebral traumática, sobre todo en el personal de salud de atención prehospitalaria, debemos hacer un examen neurológico inicial, ¿sí? Muchas veces este examen neurológico, el momento del abordaje del paciente, puede darnos quizá un nivel de conciencia alterado o una escala de Glasgow baja, que muchas veces al pasar el tiempo e incluso en el traslado podría mejorar, ¿sí? Así como el nivel de Glasgow, el nivel de conciencia podría alterarse o podría deteriorarse, también podría mejorar, ¿no? Inicialmente por el mismo traumatismo, una concusión, ¿sí?, que puede provocar que el paciente tenga una pérdida de nivel de conciencia transitoria y pueda mejorar quizá en el transporte o a la llegada
a llegada a la institución de salud. Por eso es que debemos tener en cuenta y garantizar ciertos parámetros el momento del contacto inicial con el paciente. Entonces, dentro de los factores que pueden influir en la decisión de nosotros saber si tenemos que avanzar hacia una vía aérea definitiva o garantizar, en este caso, la permeabilidad de la vía aérea, el momento del abordaje del paciente en la atención prehospitalaria en el sitio que ocurrió el accidente, debemos tener en cuenta ciertas situaciones. Vamos a recordarlas, como son el Glasgow bajo. Todo Glasgow, ¿sí? Menor de 8 puntos, está indicado asegurar la vía aérea. Podemos hacer una evaluación clínica con una elevación, una poca elevación del tórax. En esa forma podemos ver si hay tiraje, esfuerzo respiratorio, taquipnia, si hay enfisema, ¿sí? Podríamos ver lesiones penetrantes y demás que podrían apoyar este examen clínico, ¿no? Tenemos que hacer un reposicionamiento de la vía respiratoria. Como les mencionaba, sí, rectificar en este caso los ángulos para los ejes, perdón, para precisamente permitir, en este caso, que la vía aérea esté permeable. En su defecto, si es que esto no es posible, se tendrá que avanzar a una vía aérea definitiva. En aquellos pacientes que mantengan oxemias o saturaciones menores de 90%, ¿no? A pesar de que ya esté administrado o le estén ustedes, ya administrando niveles de oxígeno, ¿sí? Al máximo flujo posible, mantenga la desaturación. En los pacientes con lesión cerebral traumática debemos tener en cuenta ciertos signos clínicos de herniación cerebral, como mirada fija, anisocoria, movimientos de corticación, de cerebración, ¿sí? Todo esto podría tener relación con signos clínicos de hernia cerebral. En el caso que evidenciemos que la vía aérea haya signos de aspiración, ¿sí? O en su defecto, en la atención prehospitalaria, el momento que vayamos a trasladar al paciente, veamos que son largos tiempos de transporte. Todos estos factores o todos estos elementos debemos tenerlos en cuenta que el paciente se beneficiaría de una vía aérea avanzada o del manejo de la vía aérea avanzada, una intubación endotraqueal, para garantizar, en este caso, todos los beneficios de la intubación, como lo hemos mencionado previamente, como es mejorar la oxigenación, mejorar el intercambio gaseoso, disminuir la hipercapnia, ¿sí? Garantizar, en este caso, disminuir la aspiración, o si el paciente ya ha aspirado, tratar de tener lo más permeable la vía aérea. Entonces, todos estos objetivos que inicialmente se hacen basado en estos parámetros para decidir si el paciente, sobre todo con un paciente en atención prehospitalaria con lesión cerebral traumática, sí, debemos asegurar uno de los primeros objetivos va a ser, como les decía, corregir la hipoxemia. Y para eso vamos a tener en cuenta todos estos parámetros. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que es bastante grave para el paciente en atención prehospitalaria con lesión cerebral traumática es la hipotensión, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que la reanimación con líquidos o volumen, estos deben ser de características isotónicas para tratar de mantener una adecuada tensión arterial media o un adecuado tensión arterial sistólica mayor de 90 para garantizar un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Debemos tener en cuenta también hacer una evaluación neurológica, ¿sí? En los pacientes con lesión cerebral traumática, que estos pacientes, por la cinemática del trauma, sobre todo en los pacientes en accidente en moto, los pacientes de caídas de grandes alturas o pacientes con accidentes de tránsito, ¿sí? Hay un altísimo riesgo de tener fracturas, ¿sí? O lesiones a nivel de columna, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante y muy frecuente. Entonces, todo paciente va a tener lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Y para que esto en atención prehospitalaria siempre lo tenemos en cuenta, es precisamente para el manejo que vamos a dar. Y en el caso del ítem anterior, que es asegurar la vía aérea, dar un manejo avanzado de la vía aérea, todo paciente de trauma, sí, tiene lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Y sobre todo en atención prehospitalaria, en el ambiente extrahospitalario, en el sitio de
del accidente, porque precisamente no tenemos los recursos diagnósticos para garantizar, ¿sí?, que este paciente no tiene una lesión traumática. Podemos quizás asegurar la vía aérea, rescatar de la hipoxemia al paciente, pero ¿qué tal si le dejamos cuadrapléjico? Y esa no es la idea, ¿no? La idea es precisamente aportar, hacer que el pronóstico de nuestro paciente sea el mejor y todo esto lo vamos a lograr siguiendo precisamente todas estas indicaciones, estos protocolos, los algoritmos en el manejo del paciente con lesión cerebral traumática. En la evaluación prehospitalaria, ¿sí?, del nivel de conciencia usamos la escala de Glasgow, ¿sí?, que puede ser útil precisamente para el triaje temprano. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos mencionado en algún momento en el paciente politraumatizado, es importante que nosotros, sí, hagamos una adecuada evaluación, sobre todo a nivel de conciencia. Si vemos un paciente que tiene un traumatismo de alto impacto, tiene una fractura con exposición quizá de la masa encefálica, o vemos una depresión importante de la bóveda craneana, ¿sí?, como personal de atención prehospitalaria. Sabemos que este paciente ya lo hemos intubado o quizá lo estamos oxigenando y es un paciente que va en deterioro a su nivel de conciencia. Si es un paciente que lo más probable, ¿sí?, es que tenga un trauma craneoencefálico severo y quizá se vaya a beneficiar de un procedimiento neuroquirúrgico, ¿sí?, lo mejor, ¿sí?, este triaje temprano nos va a permitir derivar al paciente a una unidad de mayor complejidad, que cuente con una unidad de neurocirugía, ¿sí?, así como una unidad de cuidados intensivos o cuidado neurocrítico para brindar las mejores condiciones al paciente y que el pronóstico de este paciente sea el mejor. No llevarlo a una unidad de baja complejidad en el que quizás no tengan los recursos y se pierda tiempo valioso, como decían, el tiempo es cerebro, tiempo valioso para que el paciente nuevamente sea referido a una casa de salud de mayor complejidad. Entonces, todos estos factores del personal de atención prehospitalaria debe tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, sobre todo en el transporte de este tipo de pacientes. Entonces, estas recomendaciones en forma general las hemos dado en el paciente con lesión cerebral traumática prehospitalaria, es decir, el primer contacto del personal de salud, del personal paramédico que acude al sitio, a la escena del accidente y que tiene el primer contacto con el paciente con ciertas consideraciones para precisamente ya dar el primer abordaje al paciente con lesión cerebral traumática. Entonces, una vez que el paciente ha sido transportado, en este caso para ustedes como personal de salud van a tener el primer contacto con el paciente con lesión cerebral traumática, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abordarle? Entonces, como habíamos mencionado, sí, ya hemos revisado en los pacientes con politraumatismo, vamos a darle precisamente el mismo manejo o el abordaje precisamente en su admisión hospitalaria por el protocolo del Advanced Trauma Life Support, el ATLS, ¿no? El ABCDE del trauma. Entonces, A habíamos dicho que es la vía aérea, la B es la respiración y básicamente en la letra A vamos a ver que la vía aérea esté permeable, si no hay resto de vómitos ni demás, o objetos extraños, que la vía respiratoria precisamente esté expedita. En la B vamos a ver la respiración, si el paciente respira o no, si tiene el nivel de acuerdo al nivel de conciencia, o en su defecto si está intubado o no está intubado, o lo está haciendo espontáneamente, ¿sí? En la C vamos a ver el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Si es que está en choque, no está en choque, ¿sí? D, vamos a ver el déficit neurológico del paciente con lesión cerebral traumática. El nivel, la escala de Glasgow es una herramienta importante para tomar decisiones. Y por último, la exposición, ¿no? Entonces, las consideraciones del paciente con lesión cerebral traumática van a ser las siguientes. Entonces, debemos tener en cuenta, de acuerdo a esto del ATLS, al ABCD del trauma, vamos a ver si nuestro paciente tiene incapacidad para proteger la vía aérea, ¿sí? Como les había dicho, si nuestro paciente tiene una incapacidad de proteger la vía aérea, sería una indicación para dar un manejo avanzado de la vía aérea. Tenemos que garantizar que nuestro paciente mantenga saturaciones de oxígeno sobre 90%, entre 90 a 94% es adecuado, ¿sí?
tenemos que evidenciar signos clínicos de herniación cerebral para precisamente instaurar en forma oportuna y temprana medidas, ¿sí? Medidas en este caso, para evitar que eso ocurra. Debemos garantizar, ¿sí? Concentraciones de oxígeno de presión arterial de CO2 mayor de 60 milímetros de mercurio. Debemos hacer una adecuada monitorización de este paciente. Debemos garantizar, ¿sí?, que el paciente esté monitorizado para ver variables como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la oximetría de pulso, de ser posible capnografía, una adecuada temperatura, ya vamos a ver por qué y en qué parámetros. Debemos evitar al máximo el momento de la llegada de la hipoxia de este paciente. Por eso es que si el paciente satura a menos de 90%, la indicación es un manejo avanzado de la vía aérea. Debemos tener en cuenta si el paciente está hipoventilado, ¿sí?, o hiperventilado. Quizá un paciente con traumatismo que no tenga una lesión cerebral traumática, la hiperventilación va a causar ciertos cambios, pero en un paciente con trauma craneoencefálico es de vital importancia, ¿sí?, si el paciente está hipoventilado o hiperventilado. Se usa como medida terapéutica, ya la vamos a ver, pero también puede ser muy perjudicial para el paciente. Y otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta el momento del abordaje del paciente es garantizar que el paciente no esté en hipotensión. Entonces, estos pacientes, es importante que nosotros como personal de salud, en el momento del abordaje de este paciente, hacer un examen neurológico temprano, ¿sí? Eso nos va a orientar mucho a estadificar la gravedad de la lesión cerebral traumática en nuestro paciente. La escala de Glasgow, ¿sí?, nos va a ser muy útil para clasificarla en trauma craneoencefálico leve, moderado y severo. De 13 a 15, ¿sí?, menor de 8, ¿sí?, de 9 a 12, precisamente el moderado, y menor de 8 el severo. Vamos a tener en cuenta, ¿sí?, en el momento del examen clínico, las características pupilares de los pacientes, o si existen cambios en las características pupilares de nuestro paciente, ¿sí? Y precisamente el nivel de conciencia o la escala de Glasgow nos va a servir para tomar decisiones desde el punto de vista para garantizar, asegurar la vía aérea en nuestro paciente. Otra de las herramientas que podemos nosotros usar para valorar el estado neurológico del paciente va a ser la puntuación Full Responsive o la escala de Ford, ¿sí? Esta evaluación de la escala de Ford va a ser útil en los pacientes intubados. Va a tener ciertas ventajas en relación a la escala de Glasgow porque va a valorar también si el paciente está en coma, si el paciente está intubado, y también nos va a poder valorar si el paciente está enclaustrado, ¿no? Entonces, estas ventajas va a tener la escala de Ford en el paciente ventilado. Básicamente va a valorar 4 variables. La primera va a valorar las características, en este caso, si es que hay apertura ocular, hay apertura ocular espontánea, hay apertura ocular y seguimiento de los ojos, si es que existe cambios pupilares, ¿sí?, y si es que hay reflejo corneal o pupilar, o si es que no hay ningún reflejo pupilar ni corneal, o si el paciente no abre los ojos. Eso a estas características vamos a dar un puntaje de 1 a 4, 4, 3, 2, 1 y 0 respectivamente. Va a valorar precisamente si el paciente está ventilando espontáneamente, si el paciente ventila con respiración de Cheyne-Stokes, si el paciente ventila con respiración irregular, o si el paciente está ventilando, ¿sí?, y no gatilla, o si el paciente está ventilando y hace gatilla espontáneamente. Entonces, igual, esta va a tener una puntuación de 4, 3, 2, 1 y 0 o ninguna en el caso de que el paciente no esté ventilado y no gatille ninguna respiración. Otra de las variables que va a valorar la escala de Ford precisamente va a ser la movilidad, ¿no? Si existe alguna respuesta, localiza el dolor, movimientos de decorticación, de descerebración o ninguna, igual con una calificación de 4, 3, 2, 1 y de 0, respectivamente a estas
variables y vamos a tener precisamente estas puntuaciones en las que vamos a ver dependiendo con valores más altos, ¿sí? El paciente tendrá un nivel menor de gravedad y con una puntuación menor o más baja estaría el paciente clasificándose con una lesión cerebral traumática o trauma craneoencefálico de mayor gravedad precisamente. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación de las lesiones de los pacientes ventilados, básicamente lo que nos va a ser útil esta valoración va a ser en la función del tronco encefálico. Esa sería una de las ventajas en relación con la escala de Glasgow con respecto a la escala de Ford. En cuanto a la evaluación del estado neurológico, debe realizárselo con frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente ingresa, ¿sí? Y nosotros hacemos una evaluación neurológica y un nivel de conciencia del paciente, tenemos que hacerlo en forma periódica, las primeras cada 1 o cada 2 horas, dependiendo de la gravedad o de la severidad del trauma craneoencefálico. Porque muchas veces, ¿sí? En las primeras horas, podría, ¿sí? Cambiar su nivel de conciencia y nosotros tengamos que tomar decisiones. Desde el punto de vista del trauma craneoencefálico, cuando un paciente está sedado, también podríamos hacer una valoración. A esto lo conocemos como ventana neurológica. ¿En qué consiste esto? En suspender todos los sedantes del paciente, ¿sí? Y pasado por lo menos unas 6 u 8 horas o un tiempo para que se hayan depurado los sedantes, poder nosotros hacer una valoración neurológica y estadificar si es que ha progresado o en su defecto si ha habido un cambio en el nivel de conciencia de estos pacientes para poder tomar conductas con respecto de imagen o medidas terapéuticas. En cuanto a la evaluación y manejo del aumento de la presión intracraniana, el incremento de la presión endocraniana o el síndrome de hipertensión endocraniana es muy frecuente en los pacientes con lesión cerebral traumática. Debemos tenerlo en cuenta desde el ingreso al paciente al servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque debemos dar y tomar medidas inmediatas, ¿sí? Ante la sospecha clínica del síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Qué signos clínicos nos van a nosotros orientar que un paciente puede tener hipertensión endocraniana? Podemos evidenciar cambios pupilares como anisocorias. El paciente puede tener pupilas fijas o dilatadas, ¿sí? Puede presentar ciertas posturas como decorticación, descerebración, es decir, decorticación, flexionar los brazos ante un estímulo o estirar los brazos y piernas o las extremidades ante un estímulo, ¿no? O la tan conocida triada de Cushing, ¿no? Hipertensión, el paciente va a ponerse, digamos que el paciente tiene una presión adecuada, ¿sí? Y una frecuencia adecuada. Y de pronto, es un paciente con trauma craneoencefálico, se nos pone hipertenso, se nos pone bradicárdico y con respiración irregular, la denominada triada de Cushing. Entonces, en este caso, ¿sí? Tendríamos que sospechar de hipertensión endocraniana y tomar medidas urgentes en el manejo de este paciente. Una vez que igual el paciente ha llegado al abordaje en el servicio de emergencia, debemos también solicitar exámenes complementarios. Entre estos va a ser el hemograma completo, electrolitos, son importantes, glucosa, ¿sí? Parámetros de coagulación, el nivel de alcohol o un toxicológico en el caso que el paciente haya consumido alguna sustancia, ¿no? Hay muchos pacientes que sufren accidentes de tránsito intoxicados por alcohol o por otras sustancias, ¿sí? Que pueden ser los detonantes. Normalmente este toxicológico, se lo hace en orina, ¿no? O pacientes con antecedentes de tomar anticoagulantes, debemos revertir precisamente estos anticoagulantes. En el caso de la lesión cerebral traumática, estos pacientes en la atención prehospitalaria o en el caso que ya lleguen a la emergencia, deben ser referidos a hospitales de adecuada complejidad que cuenten con servicios neuroquirúrgicos o que brinden o garanticen, en este caso, una resolución del paciente neurocrítico, ¿sí? Pero una vez estabilizado la parte hemodinámica y la parte ventilatoria para un adecuado transporte de este paciente. Entonces, aquí más o menos les he puesto una gráfica de la escala de Ford, que lo que les había mencionado.
Con respecto a la respuesta ocular, que está con una calificación de 4 como máxima, 0 como ninguna, que es la apertura ocular y seguimiento de la mirada, ojos cerrados que pueden abrirse a la orden, otros al dolor o ninguna respuesta, ¿no? Los reflejos de tronco, precisamente, el reflejo pupilar y corneal que puede estar presente, puede haber una dilatación pupilar o puede estar fija, ¿sí? La pupila. Podemos ver si el reflejo corneal o pupilar está ausente, ¿sí? O los dos pueden estar ausentes. Y también podemos valorar si el reflejo pupilar, corneal y también trusígeno puede estar ausente, ya en un nivel más bajo. En cuanto a la respuesta motora, el paciente puede hacer movimientos espontáneos u obedecer las órdenes, puede localizar dolor, lo que hemos hablado, movimientos flexores, extensores o de corticación o de celebración o ninguna respuesta. Y en cuanto a la respiración, sí, con una puntuación máxima de 4 que el paciente esté ventilando espontáneamente, a 0 en la que el paciente esté ventilado y no gatille ninguna respiración. Esta va a tener, como les decía, ciertas ventajas a la escala de Glasgow desde el punto de vista que se va a valorar primero tronco encefálico y otra de las ventajas que va a tener precisamente es que va a valorar a un paciente en ventilación mecánica. Aquí tenemos, solo para recordarles, todos conocemos y manejamos la escala de Glasgow, que es básica para medir el nivel de conciencia en los pacientes con lesión cerebral traumática. Existen situaciones, pero esto hay que tenerlo claro porque puede causar cierta confusión. Entonces, en los pacientes con lesión cerebral traumática, ¿sí? O con trauma encefálico, la lesión del paciente, ¿sí? En este caso, el paciente con trauma craneoencefálico moderado, en el estudio CRASH, que se dio alrededor del 2000, el estudio CRASH 3, en este se recomienda ampliamente el ácido tranexámico, ¿sí? En la lesión cerebral traumática moderada, en el que va a mantener un Glasgow entre 8 a 13. Siempre y cuando se maneje de la primera a las 3 horas, ¿sí? De haber ocurrido la lesión cerebral traumática. En las características de este paciente, sí, que tenga un trauma craneoencefálico moderado con un Glasgow entre 8 a 12, que se dé en las primeras horas de haber ocurrido el trauma, precisamente se observaron seguridad, ¿sí? Y beneficios en la mortalidad, una disminución en la mortalidad en este tipo de pacientes. En los pacientes con lesión cerebral traumática grave, con pupilas reactivas bilaterales y con una evidencia de sangrado, el beneficio en realidad es incierto. Pero los protocolos han recomendado el uso del ácido tranexámico. ¿Cuál es la dosis del ácido tranexámico que vamos a aplicar? Es precisamente la dosis de 1 gramo, ¿sí? En 30 minutos, y la dosis también va a ser seguida de 1 gramo en 8 horas. Entonces, esa va a ser la dosis que vamos a dar a nuestro paciente con trauma cráneoencefálico. En cuanto al beneficio del ácido tranexámico, ya desde hace varios años, principalmente el estudio CRASH 3 es el que ha soportado y ha dado la evidencia para usar el ácido tranexámico en la lesión cerebral traumática, que ustedes lo pueden revisar con mayor detalle. En cuanto al abordaje del paciente con lesión cerebral traumática en el servicio de emergencias, también nos vamos a apoyar en los complementarios de imagen. En lo que se refiere a los exámenes de neuroimagen que vamos a realizar
al paciente con trauma craneoencefálico va a ser la tomografía simple de cráneo. La tomografía simple de cráneo va a ser el examen de primera elección en el paciente con lesión cerebral traumática, ya que este va a tener ciertas ventajas con respecto a la resonancia. ¿Cuáles son ellas? Precisamente el tiempo, ¿sí? Un paciente, ¿sí?, que esté con politraumatismo o con una lesión cerebral traumática, dependiendo de la severidad relacionada con el nivel de conciencia, o si este paciente, qué sé yo, está intubado con inestabilidad hemodinámica y demás. La tomografía simple de cráneo es un examen de fácil acceso, ¿sí? También de un costo accesible, y sobre todo una de las ventajas que tiene sobre la resonancia magnética es el tiempo, ¿sí? En un par de minutos ustedes pueden obtener una imagen y nos va a dar mucha información con respecto a si hay hemorragias, si hay infartos, si hay contusiones, si hay fracturas óseas o cuerpos extraños. Toda esta información muy valiosa para saber precisamente proceder con respecto a un paciente con una lesión cerebral traumática. En fase aguda es el examen de elección. Otra de las indicaciones, ¿sí?, del paciente con lesión cerebral traumática de un examen de imagen es precisamente si existiera algún deterioro, ¿sí?, un deterioro del examen clínico del paciente, sobre todo del estado neurológico. Si tenemos un paciente que el abordaje inicial, la evaluación inicial, por eso es que la recomendación de la evaluación neurológica del paciente se la debe hacer seriada, es precisamente el cambio en el nivel de conciencia. Si eso ocurre y ha identificado un foco hemorrágico o un foco isquémico o un foco contuso en la tomografía previa, al existir un deterioro del nivel de conciencia del paciente o un cambio, en este caso, pupilar o signos de hipertensión endocraniana, la indicación es hacer precisamente un examen de imagen y esa es la indicación de la tomografía de cráneo. En cuanto a la detección de lesiones cerebrovasculares, en el caso, sí, a esto me refería con que hay que tenerlo claro, en aquellas situaciones en las que hay lesiones cerebrales contusas que vayan acompañadas de un evento cerebrovascular isquémico, ¿sí?, que haya sido confirmado con una angiotomografía, ¿sí?, y en el que hayamos visto una oclusión vascular secundaria al traumatismo, estaría indicado, ¿sí?, iniciar, en este caso, antiagregante de aspirina de 81 miligramos, ¿sí?, y estaría contraindicada la anticoagulación. Pero esta conducta, sí, hay otra información, hay mucha información con respecto a esto. Lo recomendable en las primeras horas es no dar antiagregantes, suspender los antiagregantes y la anticoagulación, porque estas lesiones podrían convertirse a lesiones hemorrágicas. Entonces eso hay que tenerlo claro, por favor. En cuanto a la conducta neuroquirúrgica de estos pacientes, ¿sí?, una vez que hemos hecho los exámenes, los distintos exámenes complementarios, la evaluación clínica y por último hemos hecho exámenes de imagen en estos pacientes, con respecto al manejo quirúrgico, al manejo neuroquirúrgico de estos pacientes, se basan precisamente en parámetros clínicos, ¿sí? El estado neurológico del paciente, la escala de Glasgow, ¿sí? Otro de las aristas o de los criterios para el manejo neuroquirúrgico son los hallazgos tomográficos, que básicamente va a estar enfocados, ¿sí?, en la tomografía de cráneo, ¿sí? Si existen hemorragias o hematomas que van a estar caracterizados por el volumen, por el grosor o efecto de masa que estén haciendo. Entonces, existen las principales entidades o las principales entidades clínicas que normalmente vamos a encontrar en un paciente con trauma craneoencefálico. Tenemos una de las primeros hallazgos que podemos tener va a ser el hematoma epidural. Este va a tener una característica de ser biconvexo, ¿no? Entonces, la evacuación del hematoma epidural va a ser la característica que tenga más de 30 cc de volumen, ¿sí? Si un paciente tiene más de 30 cc y está reportado en la tomografía, independientemente del nivel de conciencia, tiene conducta neuroquirúrgica.
Ahora, si tenemos un paciente con hematoma epidural en el que quizá no tiene más de 30 mililitros, ¿sí?, de volumen, pero el paciente tiene hematoma epidural con disminución del nivel de conciencia, con un Glasgow menor de 8 o hace anisocoria, la indicación neuroquirúrgica es de emergencia. Entonces, a mí llegar con este mensaje para ustedes es súper importante, porque el momento que ustedes aborden el paciente, un paciente neurocrítico, un paciente con lesión cerebral traumática, que cumpla con estas características en un hematoma epidural, que las características de la imagen ustedes van a verlo, hipodenso, biconvexo, ¿sí? Va a ser una de las características del epidural. Normalmente el epidural va a ser un hematoma de origen arterial y puede crecer rápidamente. Entonces, si tienen un paciente que disminuye el sensor, menos de 8, o si tuvieran isocoria, independientemente del volumen, quirúrgico. O si tienen un paciente que no ha cambiado el Glasgow, no ha hecho anisocoria, pero tiene más de 30 mililitros, cirugía. Entonces, es una forma de criterios clínicos que ustedes tienen para presionar, en este caso, la conducta neuroquirúrgica. En el caso del hematoma subdural, va a tener conducta neuroquirúrgica si el hematoma tiene más de 10 milímetros, ¿sí?, de grosor en la tomografía, o si es que este se asocia con un desplazamiento de los elementos de la línea media más de 5 milímetros, ¿sí? Esos serían criterios de acuerdo a mediciones para conducta neuroquirúrgica, independientemente del nivel de conciencia. Ahora, en pacientes con nivel de conciencia tenemos un hematoma, que haya disminución del sensorio, ¿sí? Más de 2 puntos de Glasgow de la valoración inicial, o signos de hipertensión endocraniana, o en pacientes que tienen colocado un catéter de PIC y se estima que la presión intracraneana es mayor de 20, tiene indicación de drenaje este hematoma. Entonces, las características del hematoma epidural, como sabemos, es en media luna, es más largo, es de origen venoso, ¿sí? Entonces, todo hematoma subdural que tenga más de 10 milímetros, ¿sí?, tiene una conducta neuroquirúrgica. En cuanto a las hemorragias intracerebrales, que estas son más, es raro que se puedan presentar secundaria a un trauma craneoencefálico, pero pueden presentarse. Son más características de las crisis hipertensivas, pero en el caso del mecanismo de aceleración y desaceleración podrían presentarse. La indicación quirúrgica de aquellas en las que haya en fosa posterior, ¿sí?, y que se encuentren a manera de compresión, ¿sí?, a nivel del tronco, ¿sí?, o que en la tomografía se vea una obliteración del cuarto ventrículo, borramiento de las cisternas basales o esté constituyendo una hidrocefalia obstructiva. De acuerdo a estas características, la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa estaría indicada con conducta neuroquirúrgica. Con respecto en el paciente con lesión cerebral traumática, debemos tener en cuenta la hipertensión intracraneana, ¿sí?, traumática, que afecte a los hemisferios cerebrales. Estas no están tan claramente definidas la conducta quirúrgica, ¿no?, en este tipo de pacientes que tengan una hemorragia intraencefálica hemisférica, pero muchas veces tiene criterio quirúrgico en aquellas que tienen más de 50 centímetros, ¿no? O que tengan Glasgows entre 6 y 8, sería la conducta quirúrgica para este tipo de hemorragias. En aquellas hemorragias frontales o temporales que midan más de 20 centímetros, 20 centímetros cúbicos, ¿sí?, de sangre, sería la indicación para drenaje, o que presenten desplazamiento de la línea media más de 5 milímetros. En cuanto a las lesiones penetrantes, ¿sí?, debemos tener en cuenta, sí, que el desviamiento superficial y cierre de la dura madre es importante en estos pacientes y la remoción precisamente del cuerpo extraño en el caso que ocurra. Estas lesiones por el compromiso de objetos extraños van a tener un alto riesgo de tener infecciones de tipo tardío en estos pacientes. En cuanto a las fracturas de cráneo, ¿sí?, que también son frecuentes en los pacientes con lesión cerebral traumática aguda,
tienen ciertas características para que tengan criterio neuroquirúrgico. Como ustedes pueden ver en las gráficas, ¿sí? En aquellas fracturas de cráneo en las que hayan superado o estén sobre el grosor del cráneo. Otra de las características es que estas fracturas haya penetración de la dura madre, ¿sí? Aparte de esta fractura, existe un hematoma intracraneal importante, como ya hemos dicho, de acuerdo a las características, también tiene una conducta neuroquirúrgica, que haya una afectación del seno frontal, ¿sí? De acuerdo a la profundidad y a la extensión también sería otro criterio quirúrgico, deformidad cosmética para el paciente, que haya infección o contaminación con la herida, o que se evidencie en este caso neumoencéfalo. Y todos estos serían características para un criterio neuroquirúrgico en el paciente con fractura de cráneo o fractura de cráneo deprimida en el paciente con criterio neuroquirúrgico. Otro de las indicaciones del paciente de criterio neuroquirúrgico, en este caso para una craniectomía, sería la hipertensión endocraniana con presión intracraniana refractaria, precisamente al manejo clínico. Ese sería otro criterio de emergencia para desplaquetar o descomprimir, en este caso mediante un procedimiento quirúrgico. Entonces, una vez que el paciente ha sido manejado en la atención prehospitalaria, el paciente con lesión cerebral traumática, ha sido manejado inicialmente en el servicio de emergencias, vamos a dar una visión general de cómo nosotros normalmente manejamos al paciente en cuidados intensivos o en el área crítica, básicamente, ¿no? Que también hay áreas críticas en los servicios de emergencia. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque del paciente con lesión cerebral traumática grave? Normalmente los pacientes con lesión cerebral traumática, de acuerdo a su nivel de conciencia, los de mayor severidad irán a las unidades de cuidados intensivos, a las unidades de cuidados neurocríticos, a las unidades de área crítica, precisamente. Entonces, ¿cuál va a ser, sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de los cuidados de estos pacientes? Va a ser precisamente disminuir la lesión cerebral traumática. ¿A qué se refiere esto? La lesión cerebral se clasifica de dos tipos, ¿no? La lesión cerebral traumática primaria y la lesión cerebral traumática secundaria. ¿Cuál es la lesión cerebral traumática primaria? En la lesión cerebral traumática primaria nosotros ya no vamos a poder hacer nada, lamentablemente, ¿sí? Porque la lesión cerebral traumática es la injuria, el golpe, la hemorragia, el traumatismo, la caída, todo lo que le pasó al paciente, ¿sí? Esa es la lesión traumática primaria. Y lamentablemente, ante eso no podemos hacer nada, porque eso ya ocurrió. Lo que sí podemos intervenir es en la lesión cerebral traumática secundaria, que precisamente es donde nosotros vamos a gestionar y precisamente qué es lo que vamos a hacer. Primero, lo que vamos a hacer es salvarle la vida al paciente. Segundo, la agresión, la injuria que recibió el cerebro, vamos a tratar de minimizar, ¿sí? O tratar de revertir al máximo la afectación a nivel, ¿sí? Neurológico que tenga el paciente o de las consecuencias del edema, de la hemorragia, del golpe, del daño, ¿sí? Sean las mínimas posibles que el paciente pueda tener. Entonces, ese va a ser el trabajo que nosotros hacemos enfocado en la lesión cerebral secundaria. ¿Qué hacemos en las unidades de cuidado crítico? El manejo de la presión intracraneana. Sí, eso va a ser de suma importancia para evitar, en este caso, sí, que la lesión cerebral secundaria sea mucho mayor, incluso sea fatal para el paciente. Vamos a garantizar una adecuada perfusión cerebral. Vamos a garantizar una adecuada oxigenación de nuestro paciente. Vamos también a garantizar una adecuada, sí, presión arterial sistólica, una presión arterial en general, que garantice un adecuado flujo sanguíneo al cerebro. Vamos a controlar una temperatura porque tiene una implicación directa en el tejido inflamado, ¿sí? En el tejido injuriado. Vamos a cuidar la glucosa, que también está más que demostrado que tiene influencia sobre el manejo del cuidado del paciente neurocrítico. Vamos a controlar como convulsiones que van a ser
complicaciones que podrían presentarse, entre otros, ¿sí?, efectos que va a causar esta injuria a nivel de tejido nervioso central. Vamos a atender otras lesiones traumáticas extracraneales, como les había dicho. Sí, un paciente no solo es un hígado, no solo es un corazón, no solo es un pulmón. El paciente es un todo. Y el manejo que debemos dar debe ser un manejo integral. Entonces, en las unidades de cuidado crítico, en las unidades de cuidados intensivos, lo que hacemos es precisamente, si el paciente tiene un cuidado, tiene un trauma craneoencefálico, una lesión cerebral traumática aguda, debemos ocuparnos de las otras lesiones traumáticas no craneales. Debemos dar un adecuado manejo hemodinámico, tanto en reanimación de líquidos, ¿sí?, garantizar una adecuadas cifras de tensiones arteriales, ¿sí?, y mantenerlas, evitar sacar al paciente del choque. Este es un detalle que ya les había comentado en algún momento, pero si un paciente está chocándose, se está hipotenso, está con inestabilidad hemodinámica, créanme que la última opción es que esté sangrando el cerebro o sea del cráneo, ¿sí? Busquen otras causas, busquen a nivel de otros niveles, de otras cavidades, otras posibles etiologías de choque, ¿no? Una de las baja sospecha en realidad, o casi ninguna, un traumatismo craneoencefálico va a darles inestabilidad hemodinámica en el paciente. Tener en cuenta también en la unidad de cuidados intensivos o en las unidades de áreas críticas, vamos a manejar los líquidos, ¿no? Normalmente, ¿qué debemos usar para un paciente con lesión cerebral traumática aguda? Es la solución salina, ¿sí?, fisiológica, que va a ser la mejor opción en este caso, los líquidos isotónicos para evitar causar un daño en los pacientes con trauma craneoencefálico. ¿Cuál va a ser otra de las características? Está más que demostrado que la euvolemia o un balance neutro beneficia a este tipo de pacientes. La albúmina está totalmente contraindicada, está asociada a mayor mortalidad en estos pacientes, lo dice el estudio SAFE, y un sinnúmero de información que ustedes tienen disponible con respecto a los coloides, gelatinas y demás que no están indicadas en los pacientes con lesión cerebral traumática aguda. Las soluciones cristaloides equilibradas tampoco están indicadas por ser un tipo de soluciones hipotónicas que van a causar cambios en la osmolaridad cerebral y van incluso a empeorar el edema cerebral, ¿sí? El ensayo SMART en cuidados intensivos, ¿sí?, ya demostró que en los líquidos, ¿sí?, balanceados, los líquidos isotónicos son precisamente los líquidos que están indicados en el manejo del paciente neurocrítico. En cuanto a la tensión arterial en el paciente con lesión cerebral traumática, ¿sí?, está totalmente, ¿sí?, totalmente demostrado que debemos cuidar que el paciente no caiga en hipotensión. Una adecuada, ¿sí?, una adecuada cifras de tensión arterial, una adecuada presión arterial sistólica mayor de 100 y de edad entre 50 a 69 años y mayor de 110 milímetros de mercurio en pacientes más jóvenes de 15 a 49 años, ¿sí?, garantizan un adecuado flujo o perfusión a nivel cerebral. La presión de perfusión cerebral, ¿sí?, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que la autorregulación cerebral, que va a una presión en un rango entre 50 a 150 milímetros de mercurio, que es un rango bastante amplio. Esto conocemos nosotros como la autorregulación cerebral en el manejo del neuroclínico en estos pacientes. Lamentablemente está perdida en los pacientes con trauma craneoencefálico, ¿sí? Esta autorregulación va a interrumpirse en alrededor de un tercio de los pacientes, sobre todo con trauma craneoencefálico grave, lo que va a desencadenar, ¿sí?, precisamente en incremento de la presión intracraniana, ¿sí? Debemos tener en cuenta, sí, debemos tener en cuenta, ya que muchos de los protocolos y muchos de los manejos ya los mencionan, de hecho existe muchísima información en la que para asegurar una adecuada, ¿sí?, flujo sanguíneo cerebral, está indicado mantener una adecuada presión arterial media. ¿Sí? Para nosotros poder conocer, ¿sí?, la presión
de perfusión cerebral, tenemos una fórmula en la que la presión arterial media menos la PIC, ¿sí? Normalmente el paciente con un catéter de PIC, qué sé yo, de 12, de 15, menos la presión arterial media, nos va a garantizar, ¿sí? Esta fórmula nos va a dar la presión de perfusión cerebral. Todo valor mayor a 70 u 80, ¿sí? En este caso, presión de perfusión cerebral va a ser el objetivo para reducir la mortalidad y morbilidad en el paciente con lesión cerebral traumática. En cuanto a esto de la autorregulación cerebral, hay que tener algo claro. Existen muchas corrientes o muchos profesionales que están enfocados básicamente en garantizar o mejorar la presión arterial. Muchas veces, sí, muchas veces el enfoque no debe ir, valga la redundancia, no debe ir enfocado, o el manejo no debe ir enfocado en garantizar la presión arterial. Claro que debemos evitar que el paciente esté hipotenso y dar adecuadas cifras de tensión arterial, pero eso no va a garantizar un adecuado flujo de perfusión cerebral. Lo que va a garantizar un flujo de perfusión cerebral adecuado precisamente es que controlemos o reduzcamos, ¿sí?, la presión intracraneana. Eso es lo que va a garantizar un adecuado flujo de sangre, ¿sí?, una adecuada perfusión cerebral y disminuir precisamente, ¿sí?, la lesión cerebral secundaria y la extensión de las complicaciones en el paciente con lesión cerebral aguda. Otra de las cosas que nosotros gestionamos en las unidades de cuidados intensivos es precisamente la ventilación, ¿sí? Lo que buscamos con la ventilación es precisamente garantizar una adecuada oxemia, ¿sí? Garantizar niveles adecuados de PCO2, ¿sí? Todo paciente en cuadro agudo con lesión cerebral traumática, ¿sí?, va a haber hiperemia cerebral. En este caso va a haber un edema cerebral. Nosotros inicialmente tenemos pautas, ¿sí? Tenemos pautas ventilatorias que pueden hacer inicialmente tratar de vaciar el CO2 hasta niveles de 30 milímetros de mercurio, lo que va a provocar una vasoconstricción. Toda hipocapnia va a llevar a vasoconstricción. De esta forma son medidas desesperadas iniciales que nosotros podemos dar para controlar la hipertensión endocrinal, ¿sí? Todo paciente con hipercapnia va a provocar una vasodilatación cerebral y va a causar, incrementar o exacerbar el edema. Entonces, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, sí, ni muy bajos niveles de CO2 ni valores elevados de CO2 le benefician al paciente neurocrítico con lesión cerebral traumática. En cuanto a los niveles de presión al final de la expiración, de niveles de PIB, se habla que niveles muy altos van a comprometer precisamente el flujo de perfusión cerebral. En este artículo, sí, en este artículo se habla que el aumento de 0.31 milímetros de mercurio de presión intracraneana, sí, va a incrementarse por cada centímetro de PIB que se administre al paciente. Entonces vamos a tenerlo en cuenta para el momento del abordaje de este tipo de pacientes. En cuanto a los medicamentos anticonvulsivantes, lo que usamos, el de primera elección es el levetiracetam. Antes, previamente se usaba en aquellos pacientes con trauma craneoencefálico como profilaxis, pero actualmente está indicado usar solamente en el caso de que se evidencien convulsiones. Estos en estudios que se han comparado la fenitoína versus el levetiracetam ofreció mayores ventajas, dio mejores resultados funcionales, ¿sí?, incluso a los 6 meses y menos eventos adversos con el levetiracetam. Por eso es el medicamento de elección. Alrededor del 15 al 25% de los pacientes con trauma craneoencefálico, ¿sí?, pueden evidenciarse a nivel de electroencefalograma continuo crisis convulsivas, ¿no?
En cuanto a en la gestión de cuidados críticos, en cuanto a la profilaxis de trombosis venosa, ¿sí? En los pacientes con lesión cerebral traumática, en las primeras 24 y 48 horas no está indicado dar anticoagulantes, ¿sí? Y normalmente la dosis va a ser profiláctica. Pasado ese tiempo, ¿sí? El uso de heparina sódica de 5.000 unidades, TIP, y enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo o 40 miligramos va a ser segura en estos pacientes. Lo que se va a buscar, como les mencionaba, es precisamente evitar el embolismo, sí, tromboembolismo venoso. No se recomienda utilizar en horas, las primeras horas del trauma. En cuanto al manejo de la coagulopatía, debemos tener en cuenta, sí, sobre todo el momento de abordaje clínico en los pacientes, sobre todo adultos mayores, muchos de ellos toman anticoagulantes y en este caso la hemorragia podría incrementar e incluso ser fatal para los pacientes. En aquellos pacientes que toman warfarina por otras situaciones, estaría indicado dar complejo protrombínico, vitamina K. En el caso de la trombocitopenia, existen algunos estudios en los que se habla de mantener más de 75.000 plaquetas en los pacientes con lesión cerebral traumática e incluso ver la posibilidad de transfundir, aunque de acuerdo a las guías actuales, esta connotación no está todavía sostenida, ¿sí? Se habla que, de acuerdo a estudios, pacientes con valores inferiores de 135.000 plaquetas, hay un riesgo de expansión de la hemorragia, ¿no? Entonces, y pacientes con menores de 95.000 plaquetas, hay 31.5 veces, ¿sí? De probabilidades de requerir un procedimiento neuroquirúrgico. No se ha demostrado el beneficio del factor 7A humano recombinante que tenga beneficio en el paciente con lesión cerebral traumática. En cuanto al manejo de la glucosa en los pacientes en cuidados intensivos, ¿cuál va a ser el objetivo? En paciente con lesión cerebral traumática, mantener niveles de entre 140 a 180. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Pacientes, ¿sí? Que estén con alteraciones de la glucosa con valores muy altos, ¿sí? Vamos a ver que puede haber acidosis a nivel tisular, puede dar lugar a metabolismo anaerobio, ¿sí? Incremento de radicales libres. Esto puede ser permeable la barrera hematoencefálica, lo que podría exacerbar, en este caso, el edema cerebral. En cuidados intensivos no está indicado el uso o el manejo estricto de la glucosa, ¿sí? A valores muy estrictos, entre 80 y 110, porque se asoció con mayor, ¿sí? Con mayor mortalidad y se vio una mayor incidencia de hipoglicemia. Por eso los valores que se recomiendan son los valores de entre 140 y 180. En cuanto a la temperatura, ¿sí? La fiebre es un parámetro de afectación para el paciente con lesión cerebral traumática. La hipotermia no inducida se ha asociado con aumento de mortalidad en este tipo de pacientes y la hipotermia terapéutica no se ha visto mayores beneficios con respecto a estos pacientes. En cuanto a la hiperactividad simpática paroxística, que tiene que ver con descarga adrenérgica como hipertensión, taquicardia y taquimia, en estos pacientes solo se presenta alrededor del 10%. En cuanto a la nutrición, es importante, ¿sí? Para mantener adecuados niveles de glicemia, para disminuir las tasas de neumonía y también se ha visto un impacto directo en la mortalidad. En cuanto a al manejo de la presión intracraneana, existen ciertas medidas clínicas que podemos utilizar, como va a ser elevar la cabecera a 30 grados. Esto va a permitir un adecuado flujo venoso, ¿sí? Mantener el cuello recto y la mirada al frente, ¿sí? Esto va a garantizar un óptimo drenaje venoso del paciente, ¿no? Disminuir la presión o, en este caso, los collarines cervicales
que van precisamente a bloquear o disminuir el flujo venoso, ¿sí? Y lo que se busca es que el cuello esté en una posición neutra. Esos son la mayoría de cuidados que nosotros damos a los pacientes en las unidades críticas, que básicamente vamos a valorar todos estos parámetros, porque el cuidado, como les decía, va a ser en su todo al paciente, darle el mayor sostén posible para que garantizar que el cerebro tenga las mejores condiciones y evitar incrementar la lesión cerebral secundaria. En cuanto a las hernias cerebrales, inminente el paciente con lesión cerebral traumática, en el que identifiquemos la triada de Cushing o identifiquemos cambios pupilares, movimientos o posturas de decorticación o de cerebración. Si el paciente no está intubado previamente, manejo avanzado de la vía aérea, vamos a elevar la cabecera entre 30 a 45 grados, podemos hacer un barrido del PCO2 para provocar una vasoconstricción cerebral, esto momentáneo, ¿sí? Podemos dar soluciones hipertónicas, sea al manitol o soluciones salinas al 3, al 7 o al 23.4%. En cuanto al mantenimiento de la perfusión cerebral, ¿sí? En un paciente con hipertensión endocraniana, y para garantizar la perfusión, la presión de perfusión cerebral, no está en relación con solo mejorar la presión. Hay mucha gente que incluso utiliza vasopresores, grandes cantidades de volumen y demás para mantener hipertenso al paciente. Antes que eso, se ha visto ya y se ha demostrado que lo que va a mejorar es precisamente disminuir la presión intracraneana para mejorar la presión de perfusión cerebral. En cuanto al monitoreo de PIC, ¿sí? De la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral, estaría indicado en todo paciente con Glasgow menor de 8, ¿sí? Con pacientes que tengan exámenes de imagen, tomografías anormales, con aquellas lesiones que puedan causar efecto de masa, hematomas, contusiones o edema importante cerebral. En los pacientes con mayores de 40 años, ¿sí? Que tengan una postura motora, ¿sí? Que tengan tensiones arteriales menores de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Recomienda, en este caso, la colocación de un catéter de PIC, precisamente, ¿sí? O en pacientes con lesión cerebral traumática grave o 3E severo. En este tipo de pacientes también se puede utilizar drenajes ventriculares externos o drenajes de líquido cefalorraquídeo, continuo o intermitente, de acuerdo a la elección del profesional. Lamentablemente, estas opciones terapéuticas tienen un uso limitado por el amplio riesgo de infección neuroquirúrgica. En cuanto a la monitorización de la presión intracraneana, ¿sí? Estaría indicado el objetivo de la PIC va a ser menos de 22 milímetros de mercurio, ¿sí? Estos pacientes van a tener un mejor pronóstico y supervivencia en los pacientes con lesión cerebral traumática, ¿sí? En cuanto a la monitorización de la PIC, lo que vamos a tener en cuenta es garantizar un adecuado flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y una adecuada presión de perfusión cerebral. Lo que se va a ver traducido en una disminución de la morbimortalidad de estos pacientes. Existen otras opciones, sí, que tenemos precisamente conjuntamente con el monitor de PIC. Precisamente es la evaluación del nervio óptico, la evaluación de la vaina del nervio óptico, el ecodoppler transcraneal, la saturación del golfo de la yugular, que son medidas que se utilizan, y de hecho lo utilizamos mucho en nuestros servicios, para precisamente el monitoreo de la presión intracraneal. Otra de las medidas clínicas para el control y manejo de la hipertensión endocraniana es la sedación y la analgesia, que básicamente va a estar dado por opioides como el fentanilo, y precisamente un buen sedante es el propofol, que básicamente lo que vamos a buscar es disminuir la demanda metabólica cerebral, disminuir la presión intracraneal.
¿sí? Hay que tener en cuenta las complicaciones que pueden presentarse por el síndrome de infusión de propofol, pero es pasado a dosis altas, sí que podría ocurrir, pero es controlable mediante la suspensión de este fármaco, si así ocurriese. Lo que buscamos es precisamente tener un nivel de conciencia mediante escalas de sedación, como es la escala del RAS, que básicamente lo que buscamos es tener un RAS de -4, -5, es decir, el paciente totalmente inconsciente bajo efectos profundos de sedación. Solo en situaciones de desacople ventilatorio o asincronías con la ventilación mecánica o tos, ¿sí? O reflejo de tos estaría indicado el bloqueo neuromuscular en estos pacientes. Otra de las medidas clínicas para el manejo de la presión intracraneana es la terapia osmótica, la misma que se va a aplicar si es que las medidas iniciales no han dado efecto. Podemos usar solución salina al 3%, podemos usar al 7.5 y el 23.4%. De la solución, el 23.4% podemos usar 30 mililitros, sí, que lo vamos a administrar en 10 minutos. El efecto, sí, de terapia hiperosmolar hay que tenerlo en cuenta, sí, y se la puede usar en las primeras 24 horas. En cuanto a no existe un método estándar o el mejor método para el manejo de la presión intracraneana, pero sí con respecto al manitol hay que tener en cuenta que no sería el de primera elección en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, porque al administrar el manitol va a causar un tipo de diuresis osmótica, lo que podría provocar una disminución de la volemia y un cierto grado de inestabilidad hemodinámica. En estos casos, en estos pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables, las soluciones de primera elección serían las soluciones salinas, de las que habíamos mencionado al 3, al 7.5 o al 23.4% para el manejo del edema cerebral o el manejo del síndrome de hipertensión endocraniana. En cuanto al monitoreo y complicaciones del paciente con lesión cerebral aguda, existe un sinnúmero de opciones de las que muchas veces por la complejidad y el costo de estos equipos de monitorización no están disponibles normalmente en todas las áreas de salud, ¿no? Entonces, siempre es importante que al utilizar las soluciones hipertónicas tratemos de mantener una osmolaridad sérica menor de 320, ¿sí? Debemos tener en cuenta también que los niveles de electrolitos, sodio, potasio, ¿sí? Son importantes para un adecuado manejo del paciente neurocrítico. Rara vez corregimos el sodio con valores inferiores a 160. En cuanto al incremento de la presión intracraneana, como ustedes pueden ver en la gráfica, ven un edema cerebral severo, ¿sí? Y para esto tenemos las distintas medidas que habíamos mencionado: soluciones hipertónicas, la ventilación, la sedación, la hipocapnia, ¿sí? Medidas farmacológicas con el manitol o medidas con soluciones hipertónicas. Pero si ya estas medidas no han surtido su efecto y existe una hipertensión endocraniana refractaria, está indicada precisamente, esa es una de las principales indicaciones, la craniectomía descomprensiva. Otra de las opciones que tenemos es el coma barbitúrico y la hipotermia, que básicamente la hipotermia no ha dado mayores resultados desde el punto de vista en los análisis. La craniectomía descompresiva va a ser eficaz para controlar la hipertensión endocraniana, va a garantizar o mejorar la supervivencia, pero se ha visto que a las 6 meses, ¿sí? Las secuelas neurológicas son mayores con craniectomía, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste básicamente la craniectomía? Es en extraer una porción del hueso amplia, ¿sí? Que va a garantizar que permita la expansión del tejido cerebral edematizado, ¿no? Y de esta forma no se transmitan las fuerzas para que pueda el paciente terminar en una herniación cerebral. Entonces,
La craneectomía puede clasificarse de dos tipos, la primaria o la secundaria. La primaria va a ser en aquella situación en la que el neurocirujano ingresa y ve una lesión mediante un drenaje de un hematoma y demás, y ve que potencialmente, ¿sí?, ese tejido va a edematizarse y podría llevar a un síndrome de hipertensión endocraniana severo, y decide hacer en esta medida una craneectomía, ¿sí?, durante la cirugía. A esto se conoce como craneectomía primaria. Y la craneectomía secundaria estará dada por una monitorización del catéter de PIG, en la que se vea una hipertensión endocraniana refractaria al tratamiento clínico, y en este caso sería la indicación de realizar precisamente una craneectomía que muchas veces compromete, es amplia, compromete el temporal, compromete el parietal, y muchas veces puede también, como ustedes pueden ver acá, puede ser temporal o bifrontal, ¿no? ¿Cuáles son las características de la craneectomía? Que precisamente, sí, se vieron que hubo, si bien es cierto, hubo menor mortalidad en los pacientes craneectomizados, pero se pudo ver que a los 6 meses se vio con mayores secuelas neurológicas y de mayor severidad. Entonces, la craneectomía, ¿qué características debe tener? Debe tener un suficiente espacio, ¿sí? Debe tener un tamaño suficiente para que de esta forma el cerebro pueda expandirse y disminuir la presión intracraneana. ¿Cuáles son las complicaciones? Si es que se hace una craneectomía muy pequeña, el tejido, en este caso el tejido cerebral, por el edema importante, va a protruirse a ese nivel. Si la craneectomía no es adecuada o es muy pequeña, podría provocar, sí, una lesión adicional del tejido, lesión de las venas corticales, sí, e incluso infarto de la zona que está, en este caso, comprometida. La craneectomía debe ser entre 11 a 12 centímetros de diámetro por lo menos, ¿sí? Pacientes que la fosa craneal debe ser descomprimida, va a disminuir en este caso la hernia uncal, que es una de las más frecuentes. En cuanto al coma barbitúrico, sí, van a ser opciones, en este caso, a situaciones de hipertensión endocraniana refractaria, en la que lo que se va a buscar es precisamente disminuir la tasa metabólica cerebral, disminuir, en este caso, la tasa metabólica, garantizar un mejor flujo sanguíneo cerebral y de esta forma controlar el edema. Dosis de 5 a 20 miligramos por kilo, el pentobarbital, y en una infusión de 1 a 4 miligramos por kilo. Desventajas de estos fármacos o de estas opciones van a ser la hipotensión, un hileo dinámico, mala eliminación, acidosis metabólica grave por toxicidad. Otra de las características es precisamente que va a tener un tiempo, ¿sí?, de vida media bastante largo, y va a ser difícil hacer una evaluación neurológica, incluso más de una semana. La hipotermia de 32 a 35 grados, en algunos estudios pequeños se vio ciertos beneficios, pero ya en estudios más grandes no se ha visto en realidad diferencia con respecto a los beneficios que puede ofrecer esta técnica. Otra de las opciones es la saturación venosa yugular. Se coloca un catéter central a nivel de la vena yugular, en la que se va a valorar la saturación del golfo de la yugular. Valores entre 60 y 75 de normalidad con adecuado flujo sanguíneo. Valores menores de 50 se catalogarían como una saturación cerebral, desaturación cerebral. Otra de las opciones que se tiene es el monitoreo de la tensión de oxígeno, en la misma que mediante un dispositivo con monitorización continua de fibra óptica va a ver a nivel de la sustancia blanca, tiene que ver que una perfusión cerebral adecuada va a estar más allá de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, estos son dispositivos que se usan en unidades de alta complejidad, que lamentablemente no los disponemos en todas las áreas. Existen otros estudios que están en
de monitoreo que están en fase experimental, muchos de ellos, y muchos de ellos que se hacen con fines investigativos, que lamentablemente solo se encuentran en zonas de mayor complejidad, como son la microdiálisis cerebral, en la que se busca precisamente mediante un catéter intraparenquimatoso medir las concentraciones de glucosa, lactato, piruvato y glutamato, ¿no? Una relación lactato-piruvato mayor de 40 va a sugerir un metabolismo anaerobio a nivel cerebral y esto va a traducirse en una lesión cerebral secundaria más severa. Otra de las opciones del monitoreo neurocrítico, en un paciente con lesión cerebral aguda, la flujometría de difusión térmica, que de igual forma es mediante una sonda intraparenquimatosa, que lo que va a hacer básicamente es a partir de métodos de neuroimagen, valorar la perfusión cerebral y precisamente la severidad con respecto a la lesión cerebral traumática. Otro de los dispositivos de monitoreo es el índice de reactividad de presión, que mediante una sonda, ¿sí?, a nivel del tejido cerebral va a monitorizar la autorregulación cerebral. Valores, ¿sí?, mayores a 1 van a sugerir una autorregulación cerebral alterada, ¿sí?, y valores de entre 0.25 y 0.5 que emita esta sonda van a asociarse con un mejor pronóstico. En cuanto a las intervenciones, ¿sí?, intervenciones en las que tienen beneficio incierto o no se recomiendan, tenemos el tratamiento neuroprotector. Con respecto a la hipotermia inducida, no se ha visto que se vean mayores resultados. En los pacientes neurocríticos, manejar hemoglobinas mayores a 10 no se ha visto que mejoró los resultados en comparación con hemoglobinas de 7 miligramos de decilitro. Otros agentes que están en investigación, como el magnesio, el oxígeno hiperbárico y la ciclosporina, todavía están en fase de experimentación, que no se han recomendado, y los glucocorticoides se vio que incrementaban la mortalidad a las 2 semanas y a los 6 meses de los pacientes con lesión cerebral aguda. Y en cuanto al pronóstico, en los pacientes con lesión cerebral aguda, vamos a decir que en aquellos pacientes que nos llegaron con Glasgow menor de 8, ¿sí?, el riesgo de muerte va a ser del 13%, incluso a los 13 años después del trauma, a esa distancia, ¿no? El 30 o el 65% de los pacientes con lesión cerebral traumática, ¿sí?, grave, se recuperan, ¿sí?, y pueden tener cierto grado de independencia, con una recuperación funcional muy lenta entre 6 y 12 meses, ¿sí?, pero solo el 30 al 60%. El 25% de los pacientes que tienen discapacidad grave o en estado vegetativo, ¿sí?, en los 6 meses después de una craniotomía descomprensiva, mejoraron su estado de discapacidad, ¿sí?, a moderada o mejor, al año y medio, ¿sí?, pero eso realmente en un porcentaje del 25%. Entre el 5 y el 15% de los pacientes dados de alta en UCI, en estado vegetativo, el 50%, ¿sí?, recuperó, ¿sí?, el conocimiento en el año siguiente. Pero eso no quiere decir que las secuelas neurológicas severas hayan revertido. En los pacientes con trauma craneoencefálico moderado, las posibilidades de recuperación sin discapacidad son bastante altas. Y en cuanto a la resonancia magnética, no es un predictor del pronóstico del paciente con lesión cerebral aguda. Eso es lo que les quería compartir con respecto al abordaje del paciente con lesión cerebral traumática en el servicio de emergencia y más o menos en un enfoque bastante general de qué es lo que hacemos en el abordaje del paciente con lesión cerebral traumática en las unidades de cuidados críticos. Como ustedes ven, se buscan cubrir muchas variables como la temperatura, la presión, la hemodinamia, ¿sí?, el síndrome de hipertensión endocraniana, que básicamente influirá directamente en el pronóstico y en la mortalidad de estos pacientes. Como les había mencionado en algún momento, no es lo mismo, ¿sí?, que un paciente con trauma craneoencefálico grave sobreviva, ¿sí?, y tenga
traqueostomía, gastrostomía y sea un paciente en un estado vegetativo, a que tengamos un paciente totalmente funcional con un trauma craneoencefálico grave, sea un paciente totalmente funcional, se lo haya podido reintegrar a sus actividades incluso sociales y laborales y que quede con las mínimas secuelas neurológicas posibles. Eso es básicamente, se puede hacer con un adecuado y un correcto manejo del paciente con trauma craneoencefálico. Eso es todo lo que les puedo compartir. No sé si alguien tiene preguntas. Eso sería lo que les puedo compartir el día de hoy. Que tengan, Gracias. que tengan buena noche. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.